Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo aquí en otra charla y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de mis grupos favoritos, los Beatles, pero no vamos a hablar solamente de su música, sino lo relacionar, vamos a relacionar su trabajo musical, su obra, con el proceso de la creatividad y sobre todo la creatividad como juego. Y pues vamos a tomar como pretexto este documental que realizó Peter Jackson hace un par de años que se llama Get Back y que pues bueno, también la ocasión coincide con el cierre de la gira de Paul McCartney que vino aquí a México, estuvo aquí en México y que hace unos días culminó en Inglaterra en el auditorio O2 con un concierto pues muy memorable de la que posiblemente pues sea una de sus últimas giras que se llamó precisamente eh, Paul Got Back, ¿no? Paul regresa, que tiene, pues bueno, precisamente que ver con eso. Y también, pues bueno, otras cosas de las efemérides de los Beatles, que precisamente este año que termina, 2024, pues se cumplen 60 años de que los Beatles arribaron a Estados Unidos, que también se hizo otro documental que está disponible en alguna plataforma y que, pues bueno, conmemora pues, la llegada a Estados Unidos y lo que da como resultado, pues oficialmente la aparición de la Beatlemanía a nivel mundial de hace 60 años. Entonces, pues bueno, hay material de los Beatles para hablar mucho, pero a mí me gustaría hablar precisamente de este documental que realizó Peter Jackson. Es un documental de un poco más de 6 horas, de 3 partes, que es precisamente la recuperación del material que los Beatles grabaron, filmaron para la realización de la película Let It Be, que bueno, pues eso formó parte de un proyecto que bueno, los Beatles se comprometieron y lo iban a transmitir y lo iban a transmitir por televisión, pero era que los Beatles, la idea inicial era que los Beatles en un mes compusieran, grabaran y realizaran un concierto, ¿no? Donde tocaran esas canciones en vivo un documental de televisión. Entonces, los Beatles tenían un mes para hacer eso. Eso fue en enero de 1969. Y entonces, allí, pues el que tomó la batuta del proyecto, pues fue Paul McCartney, pues era el más entusiasta. Y, pues bueno, el documental no terminó como tal. Sí grabaron las canciones, sí compusieron las canciones, grabaron las canciones y realizaron el que sería su último concierto en la azotea de, de, de- de las oficinas de Apple Records, donde ellos grabaron el disco. Bueno, terminaron de grabar el disco y entonces, pues bueno, como no se pusieron de acuerdo y además el tiempo ya premiaba, pues decidieron subir a la azotea, ¿no? Decidieron subir a la azotea del edificio y tocar allí algunas canciones, con lo que sería el último concierto público, podríamos decirlo así. Y que, pues bueno, como se pueden ver en las imágenes, primero en las imágenes de Let It Be, de la película Let It Be que se estrenó en 1970, y en las imágenes de Get Back, eh, pues bueno, subió la policía para pedirles que pues dejaran de hacer tanto pinche escándalo porque los vecinos se estaban quejando del escándalo y ya se había creado un caos ahí en la calle porque la gente se quedaba
y volteaba hacia arriba para ver qué era lo que sucedía y ya se estaban subiendo también a otros edificios para ver. Y pues bueno, obviamente los Beatles, sobre todo John Lennon, estaba fascinado con la posibilidad de que precisamente el documental terminara con los Beatles arrestados, esposados y llevados a la comisaría, que sería un final memorable para esa vez. Pero entonces no, la prudencia cupo en los policías, que además eran dos policías muy jóvenes y que pues la verdad cuando se dieron cuenta de quiénes eran los que estaban haciendo el escándalo, pues bueno, pues dudaron de eso y entonces pues bueno, esperaron a que terminaran y pues bueno, se terminó el concierto. Bueno, pero esa es la, la, la circunstancia que llevó precisamente, pues primero, a grabar muchísimas horas de los ensayos que realizaron los Beatles para componer estas canciones y que luego, pues bueno, cuando ya los Beatles, pues bueno, en ese año, a mediados de ese año, se volvieron a juntar para lo que sería su último disco grabado, o sea, las últimas grabaciones de los Beatles, que serían el disco Abbey Road. Pero como ellos debían una película a los estudios United Artists, ellos debían una película, ellos creían que ya se habían zafado de esa tercera película con su aparición en persona al final de la película de dibujos animados El Submarino en Amarillo, donde ellos salen ahí cantando All Together Now. En 1968 dijeron, bueno, pues ya con eso ya cumplimos las tres películas y United Artists pues les dijo, no, no, ¿qué les pasa? Están ustedes, pero re bien loquitos, ¿no? O sea, todavía falta que hagan una película. Entonces, ellos decidieron que se hiciera una edición como película de ese material para ese documental y lo que salió pues fue Let It Be, que la dirigió Michael Lindsay Hogg, un joven cineasta que ya había, y que después haría otros documentales, ¿no? Con The Who y haría grabaciones con otros artistas, pero en 1970 aparece tanto la película como el álbum que pues no fue producido por el que se es conocido como el quinto Beatle, George Martin, o sea, su productor, el productor de casi todos sus discos, menos este que fue eh, encargado a otro gran productor, Phil Spector, que pues bueno, le metió demasiada mano a las canciones y el que no estuvo muy de acuerdo con esos arreglos y que le metieran la mano sobre todo en sus canciones y con lo perfeccionista que era y que es Paul McCartney, pues él siempre estuvo en contra de ese disco y estuvo en contra de esas versiones. Eh, 40 años después, ¿no? Pues más, 50 años después, Paul McCartney haría, 40 años después, Paul McCartney haría una versión que le llamó Desnuda de Let It Be, donde la quedarían las canciones como él, bueno, él, y decía que ellos habían pensado que quedaría finalmente el disco y que, pues bueno, así se llamó Let It Be Naked, que son versiones sin los arreglos, sin las cosas sobregrabadas en las canciones, y que serían los Beatles tocando ellos, ¿no? Tocando ellos instrumentos y pues desde luego con la participación de Billy Preston, que sería una de las pocas veces en que los Beatles invitarían a un músico externo a ellos para tocar con ellos y además tocar con ellos en vivo y tocar con ellos en el disco. Entonces, ese disco, Let It Be, pues no fue mucho, el original no fue mucho del agrado de Paul McCartney y lo de grabar.
años después lo remezcló y metió otras canciones y como originalmente pensaba que debería de ser. Pero además, pues bueno, resultó que Let It Be fue el último disco aparecido o con los Beatles, o sea, todavía como grupo, como reunidos como grupo, porque ese mismo día que apareció Let It Be, apareció el disco solista, el primer disco solista de Paul McCartney, que se llamó pues McCartney, que Paul McCartney pues grabó también en unos cuantos días, se encerró en su finca de Escocia a grabar con una maquinita, con una pequeña grabadora, y él tocar pues todos los instrumentos. No es un disco muy, eh, pues dijéramos, notable en la carrera de Paul McCartney. De hecho, Paul McCartney como solista se tardaría todavía varios años en volver a agarrar el nivel que tenía cuando estaba con los Beatles, lo cual es muy razonable y entendible, porque Paul McCartney nunca había tocado con otros músicos que no fueran sus compañeros en los Beatles. Curiosamente, después de que se separan los Beatles, el primer, el Beatle que obtiene eh, éxito mundial y casi instantáneo después de la separación de los Beatles sería George Harrison, que se aventaría la puntada de después de las meses después de la separación de los Beatles sacar un álbum triple con todas las canciones que no le habían dejado meter en los discos de los Beatles, ¿no? Y pues que bueno, fue un exitazo. Este disco se llama All Things Must Pass, o sea, todas las cosas deben pasar. Eh, y entonces, pues bueno, ahí fue también como un golpazo a los otros dos, sobre todo a Paul McCartney, ¿no? Que Paul McCartney, pues, se tardaría, haría su segundo disco solista, Ram, que también está muy bueno, pero sería hasta cuando fundó el otro grupo de Paul McCartney, de Wings, de Paul McCartney en Wings, donde pues volvería a agarrar el nivel que tenía con los Beatles. Entonces, pero bueno, todo esto, bueno, el día, y además el día en que sale Let It Be, sale el disco solista de Paul McCartney, y además Paul McCartney incluye en el kit de prensa una autoentrevista donde él anuncia pues que ya se sale de los Beatles. Esto causó pues un gran enojo en John Lennon, porque John Lennon él ya había anunciado, ya les había dicho a sus compañeros que él ya se iba a salir del grupo y que como tal, pues ya se terminaban los Beatles porque pues él había fundado los Beatles y entonces ya sin él, pues ya no había Beatles. Pero Paul McCartney se adelantó. Y estas razones, todo este enojo y todas estas situaciones, pues tienen un origen que va más allá, más antes del proyecto de Let It Be o de Get Back, sino pues que empieza, pues prácticamente empieza con la muerte de Brian Epstein. Brian Epstein, que era pues su manager, fue su descubridor, fue su manager, él lo sacó, ahora sí que él lo sacó de la caverna de Liverpool y pues los llevó al superestrellato mundial pues, con los discos, con las giras, todo. Pero la Beatlemanía, que duró 3 años, o sea, parece que duró mucho más, pero la Beatlemanía, o sea, la supremacía en las listas de popularidad, en las listas de discos, en las listas de ventas y en los conciertos, pues duran 3 años, de 1964 a 1966. En 1966, cuando sobre todo George Harrison se harta pues que no podían, bueno, aparte de que ellos grababan, en 1965 grabaron 3 discos en ese año. Y entonces, además de grabar sencillos, grabar LPs y salir de gira, pues ellos ya estaban pues totalmente ponchados, ¿no? Ya estaban hartos.
Y entonces George Harrison dice, ya se acabó. Porque además, pues para ellos ya no era satisfactorio tocar en vivo, por ejemplo, porque ni siquiera se oían. Y además era cada vez más difícil reproducir en vivo el sonido que lograban en el estudio. Sobre todo porque en 1966 pues graban el preámbulo a su gran obra maestra que será Sgt. Pepper. Entonces en 1966 ellos deciden dejar los conciertos y Brian Epstein, que por cierto también hay eso también nos sucedió este año, eh, una película donde se cuenta la historia de Brian Epstein, de cómo descubrió a los Beatles, que se llama El hombre con el toque de Midas o algo así, que yo no la he visto aún, pero con los cortos que he visto, pues es una recreación, pues bueno, pues bastante, creo que es bastante entretenida. Digo, desde luego con sus ajustes, pues para las películas ya sabemos cómo es la industria del cine, que hace sus ajustes y mete datos y mete situaciones que pues, no necesariamente corresponden con la realidad, pero pues también este año también se dio a conocer esa película, ¿no? En la que al parecer pues no tuvieron que ver mucho los Beatles restantes. Entonces, Brian Epstein, que pues básicamente él, pues como lo que fungía era pues como manager de conseguir los conciertos, ¿no? Manejar la cuestión de los conciertos y mucho de su ingreso y del ingreso del grupo pues provenía de los conciertos. Tío, sí, también vendían muchísimos discos, pero la compañía, pues ellos eran los que manejaban. La EMI manejaba pues la cuestión de los discos, de las grabaciones, y eran los que les exigían pues que hicieran un sencillo cada 3 meses, ¿no? Y pues bueno, desde luego todo ese tiempo, esos 3 años, pues la gran mayoría de sus de sus sencillos, pues llegaban a los primeros lugares de popularidad y de ventas. Y entonces los Beatles, pues ya, al dejar de hacer conciertos y al dedicarse nada más a hacer discos en estudio, que de hecho, pues esa es la idea que permea en el Sargento Pimienta, que es una idea de Paul McCartney, de que dice, bueno, en lugar de que nosotros salgamos de gira, mandemos el disco de gira, y por eso sale el concepto de la banda de los corazones rotos del Sargento Pimienta, que es precisamente un concierto. Esa es la idea del disco. La idea conceptual del disco es que es una banda que está en un concierto, ¿no? Que es una banda que no son los Beatles, sino que parecen los Beatles, pero que no son los Beatles. Eh, y entonces, pues crean el primer disco propiamente dicho de rock, ya no de rock and roll, sino de rock. Bueno, esa no es la discusión, la cuestión es que es un disco seminal que además aparece unos días antes de que yo nazca, o sea, cuando yo estaba dando, cuando yo estaba dando mis primeros alaridos en este mundo, ya sonaban las notas del Sargento Pimienta. Entonces, eh, ellos, pues bueno, se dedican a eso. Y Brian Epstein se siente desolado y sin trabajo, porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer si ya ellos ya no me necesitan? Y se hunde en una depresión. Empieza a tomar, empieza a tomar pastillas y se da un pasón, como se dice coloquialmente, se da una sobredosis de, de alcohol y estupefacientes y muere. Entonces, ahí los Beatles se quedan totalmente desamparados porque ellos no saben, pues bueno, ellos se dedicaban a hacer música, pero no se dedicaban a los negocios. Y el que toma la batuta, pues es Paul McCartney. Entonces, Paul McCartney meterá al grupo en diferentes aventuras que no saldrán necesariamente bien en su momento. Por ejemplo, el primer proyecto que asume Paul McCartney, pues es hacer una película para la televisión que se le habían propuesto y que es Magical Mystery Tour, donde, pues bueno, la idea era pues hacer una especie de happening y filmar una especie de happening, es decir, de esta
un espectáculo improvisado donde se tomaran las cosas en el momento y siempre fueran improvisando todo eso. Entonces se suben a un camión, esa era la idea, ¿no? Hacer una pequeña trupe con personajes locos de la cotidianidad e ir viajando por la carretera de Inglaterra, las carreteras de Inglaterra, y bajarse y filmar cosas que ahí se les ocurrían, desde luego con alguna idea de canciones ya preconcebidas precisamente para ese viaje mágico y misterioso. En su momento a la película en televisión le fue muy mal, porque además creo que la pasaron en blanco y negro, entonces pues la idea era que fuera muy psicodélica y todo, y pues no fue el marco perfecto o adecuado para que tuviera éxito, para que fuera entendida también, ¿no? Varios grupos después retomarán la idea, ¿no? Por ejemplo, The Who, pues hablará del autobús mágico, ¿no? Esta idea de un, grupo y en un grupo en gira, ¿no? En un camión. Y entonces, pues bueno, cuando saben lo de Brian Epstein, ellos están en la India, están de viaje en la India, regresan y se reúnen. Para esto ya estamos en principios del año de 1968. Deciden crear su propia compañía de discos y su propia compañía de proyectos musicales, Apple Records, ¿no? Y deciden hacer un disco doble, que es el famoso disco blanco, el álbum blanco, que simple y sencillamente se llamará The Beatles. Ese disco, pues, será, pues, el principio, vamos a decirlo así, el principio del fin o la muestra del principio del fin, donde se mostrará ya las fracturas inevitables y ya, eh, pues, sin remedio de la unidad del grupo, porque por primera vez no estarán en muchas de las canciones los cuatro juntos en el estudio. Pues bueno, como ellos eran la principal fuente de ingreso de la EMI, pues la EMI podía darse el lujo de dedicarle tres estudios, tres salas de estudio de los estudios EMI a los Beatles, bueno, que ahora serían los estudios, después serían los estudios Abbey Road, eh, dedicársela a cada uno. Entonces Paul McCartney grabó sus canciones solo, John Lennon grabó sus canciones con Yoko, solo y con Yoko, y George Harrison grabó sus canciones solos, invitando pues, a su cuate, Eric Clapton, ¿no? Para grabar While My Guitar Gently Weeps. Y Ringo, pues bueno, ahí algunas cosas le pondrían a cantar dos canciones del disco, nomás para no dejar. Y pues harían pues lo que muchos consideran pues, la peor creación de los Beatles, que es Revolución número 9, que es este experimento de música concreta, ¿no? Donde, pues bueno, los que estaban más metidos pues eran John y Yoko, y pero pues también Paul McCartney también entraba a esa cosa, porque Paul McCartney era una persona muy interesada en lo último de la vanguardia musical y artística de ese entonces, de los 60s, y se avientan un disco que pues podía haber salido un muy buen disco de un solo volumen, pero meten muchas canciones que pues, no estaban inacabadas o no terminaban de cuajar, pero pues como ellos ya ni se hablaban y ya no eh, eh, pues convivían como antes trabajaban, sobre todo John Lennon y Paul McCartney. Entonces, después de esa enojosa experiencia donde ellos no estaban trabajando, en 1969 hay que recordar, bueno, sale el disco, sale el sencillo de Hey Jude, que es un éxito mundial, y bueno, terminando el año, tienen este proyecto de Get Back, y entonces ellos llegan a este proyecto de Get Back con la idea de volver a sus raíces.
Es decir, después de 2 años, 2 años, 3 años, 66, 67, 68, sin hacer conciertos y básicamente sin tocar en vivo. La idea es precisamente volver a las raíces, ¿no? Por eso se iba a llamar Get Back. Y porque, bueno, pues fue la primera canción que empezaron a trabajar ante las cámaras. Y es ahí donde entramos a la cuestión de esto. La verdad es que lo primero que nada hay que remarcar que, por ejemplo, la película de Let It Be, como está armada y los momentos que escoge el director para mostrar, pues es precisamente mostrar ya la ruptura total del grupo, ¿no? Durante ese lapso, Ringo Starr se salió del grupo, lo hicieron regresar, George Harrison se salió del grupo y luego regresó. Estaban en total, bueno, eso es lo que muestra la película, ¿no? Como lo muestra. Y sobre todo, lo que más se remarca y llama la atención en la película es la molesta presencia de Yoko Ono, que para el momento en el que apareció y como se pensaba y que después, pues bueno, fue para muchos, ella fue la causante, ¿no? Yo no digo que no, ya después de haber pasado, de muchos años después de haber leído en muchas cosas y pues bueno, yo creo que lo de Yoko era lo menos grave que había entre ellos porque finalmente pues también fue la cuestión de la lana. La cuestión de la lana y la cuestión del manager que escogieron, porque después del fracaso que fue Apple Records, no precisamente Apple Records, sino Apple Enterprises, o sea, la compañía que supuestamente se iba a dedicar a proyectos y apoyar a artistas, ¿no? Con proyectos innovadores y de vanguardia, y que además incluso pues hasta abrieron una boutique para vender ahí arte y ropa, y al darse cuenta del gran gasto del pozo sin fondo en que se convirtió la empresa, pues se dieron cuenta de que necesitaban que alguien los pusiera en orden las finanzas de los Beatles y que ellos pues se dedicaran a crear y escribir. Pero allí vino también una de las rupturas, que yo creo que eso fue lo que causó el mayor conflicto, fue que John Lennon, Mick Jagger, y pues bueno, uno se puede poner a pensar si lo hizo verdaderamente sin dolo. Mick Jagger le recomienda a Allen Klein, a John Lennon, para que sea su manager. Allen Klein en ese entonces era el manager de los Rolling Stones, con el cual después romperán, y Allen Klein pues les hará pues la porquería de quedarse con los derechos de las canciones que los Rolling Stones grabaron con la compañía Decca, y que durante muchos años Allen Klein, pues por ejemplo, al mismo tiempo que los Rolling Stones sacaban un disco nuevo en su compañía de discos, en Rolling Stone Records, Allen Klein armaba un disco también de los Rolling Stones con retazos, con versiones alternativas que habían dejado grabar los Rolling, o de plano un disco recopilatorio que se sacaba de la manga, y al mismo tiempo que aparecía un disco de los Rolling Stones, un disco nuevo, aparecía un disco de la Decca que eran con las canciones de los que tenían los derechos Allen Klein. Entonces, John Lennon pues dice, bueno, pues vamos a proponer a Klein que sea nuestro manager, y Paul McCartney quería que fuera su manager, que fuera manager del grupo, el papá de Linda Eastman, de Linda McCartney, que era un abogado norteamericano, y él quería que fuera eso. Pero pues el acuerdo que tenían era que las decisiones tenían que ser unánimes,
y lo mayoritearon a Paul McCartney, y entonces los otros, John Lennon convenció a los otros dos, y pues fue Allen Klein, y Allen Klein pues fue el que los manejó, supuestamente les iba a conseguir un mejor contrato con la EMI, y pues ellos tenían que entregar esta película y estos discos por cuestiones de contrato, y fue John Lennon y Allen Klein los que decidieron dárselo a Phil Spector. Para los que no sepan, Phil Spector fue uno de los grandes eh, productores de los años 50, de los años 60 en el rock and roll. Él creó esta técnica de la pared de sonido, que es una técnica de grabación en la que se van grabando diferentes capas de instrumentos hasta que se crea una sensación de muchos instrumentos y de una espesura de sonido, ¿no? Que suena pues muy, muy imponente y que pues bueno, en su época pues bueno, grabó muchos éxitos, sobre todo de grupos vocales de Motown, como por ejemplo las Ronettes, las Shirelles, Diana Ross, ¿no? Este, pues muchos otros de grupos de esa época. Entonces Phil Spector, que después trabajará también, producirá otros discos solistas de John Lennon, pues le dan las cintas de las grabaciones de Get Back, y él decide, por ejemplo, poner violines a Let It Be y a El largo y sinuoso camino de Paul McCartney, y Paul McCartney, pues, cabrón, porque, pues, ahora sí que le dañaron a sus niños, a sus hijos, sus canciones, sobre todo sabiendo lo perfeccionista que era Paul McCartney. Y esa es la gota que derrama el vaso para que Paul McCartney se vaya. Beatles. Decida anunciar que él se va de los Beatles antes de que John Lennon diga que él se va de los Beatles y que ya con eso se acaban los Beatles. Entonces esa fue parte entre muchas de las razones con las que hizo. Pero bueno, entonces decíamos que Let It Be nos muestra eso, nos muestra un grupo, o sea, cuatro personas que no se soportaban, que estaban al borde del colapso. Déjenme cerrar aquí porque me está entrando el sol y se me fue la raya. Ahí está. Entonces, eh, lo que nos muestra es eso. Nos muestra a unos músicos que uno esperaba que, bueno, fueran hermanos y fueran amigos y todo, y de repente se ve que no se soportan. Y eso es muy triste de ver la película de Lady B, sobre todo. Me imagino que en su momento también ha de haber sido muy triste de verla, ver que ya no se soportaban, ¿no? Que esos chavos, porque no tenían ni 30 años cuando terminaron Lady B, pues no se llevaban bien, ¿no? Esos artistas que clamaban por el amor y todo lo que necesitas en amor y hermandad y la comprensión, pues no se soportaban. Por eso, este documental de Peter Jackson, que él se da a la tarea primero de restaurar la película de, con, nueva, con nueva tecnología, y de restaurar el sonido. Entonces, es de una calidad que verdaderamente, si no lo han visto, el documental Get Back, que está en la plataforma de Disney, véanlo, que precisamente, pues bueno, eso es un poco la invitación al estar hablando todo esto y al de hacer todo este largo preámbulo sobre esto. Es muy sorprendente cómo nos damos cuenta ahí, primero, que los Beatles, a pesar de sus problemas y discordancias, a la hora de crear, se complementaban muy bien.
sea, ya era un grupo de personas que llevaban ya más de 8 años tocando juntos, ¿no? Donde ya estaban en tal estado de compenetración y de colaboración mutua, ¿sí? Que ellos ya funcionaban casi, casi, vamos a decirlo así, casi, casi en automático. Entonces, allí es muy interesante verlo y es precisamente el objetivo de comentarlo, donde se ve ahí cómo la creatividad funciona, o básicamente ellos, si ellos lograron crear tantas canciones eh, tan memorables que todavía siguen siendo escuchadas por las nuevas generaciones y bueno, la generación que les tocó, pero sobre todo que han trascendido ya más de 50 años, es precisamente por eso, porque son verdaderos ejemplos de cómo la creatividad, cuando se asume como juego, o como si entramos en el juego de la creatividad, podemos lograr grandes obras, ¿no? Y bueno, desde luego, pues tiene que ver también el gran talento que tenían ellos, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es precisamente la forma en cómo ellos abordaban la creación. Entonces, eh, el, la primera parte del documental es precisamente cómo ellos pues llegan, pues bueno, tienen una base, ¿no? Cada quien lleva las canciones que más o menos ha ido trabajando, cada quien por su cuenta, y Paul empieza a jugar con una canción que es precisamente Get Back, bueno, que todavía no se llamaba Get Back, pero que se terminará llamando Get Back, y es una idea que él empieza a tocar con su bajo. Y entonces él les toca, él llega, es muy interesante cómo llega Paul McCartney y dice, bueno, pues a ver, miren, esta es la canción que yo tengo, y se le pone a tocar en el bajo y empieza él a jugar, todavía sin letra, ¿sí? Nada más la pura melodía, y todos lo están escuchando. Bueno, primero está Ringo y George, John Lennon llega ya muy tarde, pero él inmediatamente se suma, y ellos empiezan a aportar, y empiezan a aportar, ¿no? Y empiezan a aportar pues lo que cada uno sabe, lo que cada uno puede, y la canción va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando hasta el momento en el que pues, ya tienen la versión que van a tocar en vivo, que es la versión que tocan en el concierto de la azotea, así se le conoce en el concierto de la azotea, y eh, lo terminan. O sea, ese es un hilo conductor del documental, ¿no? Desde que se consigue eso. Pero hay otras partes del documental que también llaman mucho la atención. Para ir calentando, precisamente para ir calentando motores, ellos empiezan a jugar con canciones que les gustan y que ya tenían mucho tiempo que no tocaban, y empiezan a jugar. Quizá el que más jugaba, el más juguetón de todos era John Lennon. John Lennon es el que hace muchos juegos de palabras y empieza a cambiarle el sentido a las letras y empieza a bromear y hace caras, y Paul McCartney le sigue el juego, ¿no? Le sigue el juego y después ya todos se suman y entonces cantan canciones de cuando eran más jóvenes, que tenían mucho tiempo que no tocaban, este, eh, canciones que surgen en ese momento, improvisaciones, esas canciones que después se convertirán en canciones de otros discos, ¿no? Porque, como por ejemplo de Abbey Road, ¿no? Entonces, empiezan ahí a jugar. Esa es su forma de calentar motores, digamos así, para irse poniendo en onda, es improvisar, jugar, ¿no? E ir jugando. Pero allí es la parte del juego. Ya cuando ellos ya empiezan a trabajar en las canciones que van tomando forma, se lo toman muy en serio.
¿no? Se toman muy en serio la composición. Sin embargo, hay un aspecto colaborativo muy interesante, ¿no? Y sobre todo a mí el que me llama más la atención es la forma en que trabajaban ya John Lennon y Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney, a pesar de su grandísimo ego, que yo creo que si hay en este mundo todavía personas, artistas que pueden tener el ego del tamaño que quieran, ¿no? Y ser arrogantes, que no lo son, ¿no? Pero que podrían ser arrogantes por el tamaño del ego que tiene su obra y que les hace, que justifica su obra, pues es Paul McCartney. Y sin embargo, se ve que respeta mucho a John Lennon, que de hecho le pregunta, ¿no? Le cuestiona a John Lennon, le pregunta, le hace y acepta las propuestas que John Lennon le da tanto en la música como en la letra, ¿no? Cuando están trabajando con la letra de Get Back, ¿no? Cuando le van ajustando y todo, ya tienen la melodía y todo, pero todavía no terminan de ajustar la letra, ¿no? Y John Lennon le dice, no, y si ponemos esto, y a ver, vamos a ver cómo queda esto. Y Paul McCartney va aceptando y va diciendo, sí, claro, esto queda mucho mejor. Y lo van completando, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones muy interesantes que a mí me llamó mucho la atención. Otra de las cuestiones que me llamó la atención es que precisamente, pues si Yoko estaba ahí, pues también le invitaban a jugar. Eso no se muestra en la película original de Let It Be. Y allí Yoko también participa y también la ponen a cantar y también ellos están ahí y dicen, bueno, pues aquí está, pues vamos a jugar también, ¿no? El otro aspecto es también cómo se une Billy Preston, ¿no? Cómo se va uniendo Billy Preston y el gran respeto que le tienen los Beatles a Billy Preston, ¿no? O sea, no es una cuestión de que fue un cuate que pues llegó y pues como nosotros somos los Beatles y te vamos a pagar, este, pues ya tú toca lo que nosotros te decimos, ¿no? O sea, llega Billy Preston y los Beatles dicen, güey, qué buena onda que viniste, güey, o sea, nosotros estamos fascinados que toques con nosotros. Y de hecho, Billy Preston, pues piensa que él nada más va a llegar, tocar las teclitas y le dicen, mañana nos vemos, güey, mañana nos vemos aquí, vamos a seguirle. Y él termina aportando, no nada más para una canción, sino para varias canciones, termina aportando. Y él obviamente también está felizazo, ¿no? Porque dice, bueno, pues, estoy trabajando con los Beatles. Pero eso también es una de las cuestiones que a mí me sorprenden y que están ahí en el documental, donde se nota la humildad, a pesar de ser los Beatles en el pináculo, como dicen, en el pináculo de su fama, los Beatles eran humildes. O sea, eran humildes ante los que ellos también le reconocían y admiraban. Entonces, eso también me llama la atención. O sea, no eran y eran unos, digo, otro de los aspectos es cómo jugaban y se comportaban como chamacos de secundaria, ¿no? Jugando entre ellos y riéndose. Sobre todo, el más payaso siempre fue John Lennon, ¿no? John Lennon era el más payaso y era el que jugaba mucho más. Paul McCartney trataba de ser el ordenado, el que llevaba el control, el que tenía que establecer las metas y que se cumplieran. George Harrison, pues siempre fue el introvertido, él se iba y armaba sus canciones, luego se las mostraba y pues había unas que sí, que eso, pues eso ya está también muy documentado de que pues él se sintió siempre relegado, sobre todo cuando empezó a componer, de que pues las canciones tenían que ser de John Lennon o de Paul McCartney, y pues de ahí como un favorcito, pues le dejaban meter una canción. Lo curioso es que de esta fase de documental, se van a grabar, a hacer el disco de Abbey Road,
y es la primera vez que una canción que no es de Lennon y McCartney llega al primer lugar, que es Something, que llega al primer lugar de las listas de popularidad, y la única vez que una canción de George Harrison llegó a la lista de popularidad como parte de los Beatles. Pero también tiene la otra gran canción, que es Here Comes the Sun, aquí viene el sol, y que será el preámbulo pues para el disco que ya mencionamos, All Things Must Pass. Pero bueno, también hay. Y bueno, Ringo, pues siendo Ringo, siendo el gran baterista y contribuyente de esa forma de tocar la batería, siempre creando y apoyando y haciéndola diferente en las canciones. Ringo Starr no era un baterista, no es un baterista, ya, no era un baterista con los Beatles, no era un baterista que nada más siguiera el ritmo, sino que él aportaba una visión muy diferente. Por eso decía John Lennon, eh, Ringo Starr es el mejor baterista del mundo de los Beatles, del grupo. Es el mejor baterista del grupo y del mundo para los Beatles. Porque pues eso también es muy interesante de ver. Porque no, pues se tardó, por ejemplo, Paul McCartney se tardó tanto en formar un grupo, participar en un grupo, como no tocaban ellos mucho con otros artistas. George Harrison después ya se fue volviendo más libre, independizando, pues bueno, después creó otro grupo con otras superestrellas, con Tom Petty, con Bob Dylan, con Jeff Lynne, con Roy Orbison, los Traveling Wilburys, 30 años después de los Beatles, y Paul McCartney pues hará un grupo de acompañamiento de él básicamente, pero que no funcionará como un grupo, sino como su grupo de acompañamiento, ¿no? Con Denny Lane, que después pues será el único que queda, pero bueno, pero no es propiamente un grupo. Y bueno, John Lennon, pues bueno, hizo ahí la Plástico No Van, pero en realidad pues era su banda de apoyo, unos cuantos músicos, pero nunca funcionó ni se mantuvo como un grupo. Eso es lo interesante, que los Beatles siempre fueron los Beatles un grupo que no podían tocar con otros, que siempre tocaron entre ellos, y que cuando ya no estaban los cuatro, pues no funcionaba igual, no funcionaban ellos mismos igual. Bueno, pero es una cuestión que no tiene que ver tanto con lo que a mí me interesa finalmente mostrarles o hacer o llamar la atención de ustedes en el sentido de eso que tiene que ver con el trabajo creativo y qué podemos aprender de este trabajo de los Beatles y verlos en vivo, ¿no? Ver cómo funcionaba su cabeza creativa y cómo iban conformando las canciones en el momento en el que pues ya estaban a punto de tronar y sin embargo funcionaban como un solo ente a la hora de crear y a la hora de participar. Eso sí es cierto, cuando ya se comprometían, cuando ya estaban trabajando en una canción como grupo, todos se comprometían a que quedara bien y a dar lo mejor de ellos en su interpretación, ¿no? Eh, entonces, ¿qué podemos aprender? Y en nuestro caso, pues ya que nos dedicamos a la literatura y que nos dedicamos a la creación de obra literaria, que no es necesariamente igual que trabajo con un grupo, ¿no? O sea, el escritor trabaja a solas, ¿no? El escritor trabaja a solas, muchas veces pues no tiene con quién compartir lo que está escribiendo. Durante mucho tiempo el escritor funcionó así, eh, dándole a leer a sus amigos y a sus colegas, a sus conocidos, a otros escritores, lo que ellos escribían y pues bueno, y a partir de esa crítica, de esa participación, pues bueno, podían darse cuenta si estaba bien, si iban bien, si se regresaban, qué iban a hacer con
con su obra. Afortunadamente, en la época actual, pues existen muchos mecanismos para que el escritor no se sienta solo, no se sienta solo y pueda determinar si qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra a su obra, es decir, establecer un trabajo colaborativo entre todos. Y uno de esos mecanismos es precisamente el el taller literario, ¿no? De cualquier género, de narrativa, de poesía. El taller literario funciona precisamente como eso. De alguna manera, los Beatles, cuando grababan, funcionaban como un taller, donde alguien llegaba y presentaba lo que, la idea primigenia, y todos aportaban a eso. Y esa es una de las formas modernas que hemos encontrado los escritores para mejorar nuestros escritos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué antes, o sea, podríamos ponernos a pensar, Dostoyevsky estuvo en un taller literario, Shakespeare estuvo en un taller literario, Cervantes estuvo en un taller literario, necesitaba de un taller literario, Flaubert, García Márquez necesitó de un taller, Rulfo sí, pues fue becario de la Fundación de las Letras, o la Fundación, no, fue becario del Centro Mexicano de Escritores, que patrocinaba la Fundación Rockefeller, fue el de la primera generación, y pues sí trabajaban como un taller, o sea, tenían unos mentores que les decían, no, pues cámbiala aquí, órale aquí, de plano tíralo y vuelvo a escribir. Eh, pero eso ya fue algo moderno, algo de los 50, de los años 50 del siglo pasado para acá. Pero antes, ¿cómo le hacían? Bueno, pues también hay que tomar en cuenta que ya la época de los grandes escritores, de esos monstruos, de esos monstruos dedicados a la literatura y a su propia obra, y que podían dedicarle muchas horas al día para madurar una sola obra y lograr niveles de excelencia, prácticamente ya están agotados, ¿no? O sea, ya no podemos, no hay, o hay muy pocos escritores a los cuales podamos colocar en ese nivel de esos monstruos, como por ejemplo Thomas Mann, ¿no? Un escritor como Thomas Mann, ya de la época moderna, o un escritor como André Gide, ¿no? Que ya son escritores de principios de la primera, más bien de la primera mitad del siglo XX, escritores como Henry Miller, ¿no? Y bueno, desde luego en el otro lado, escritores como Cortázar, como Borges, eso ya no hay, o ya no es posible llegar así solito, ¿no? A esos niveles. Bueno, dijéramos que, por ejemplo, Borges, Borges, pues tenía su taller con Adolfo Bioy Casares, ¿no? Ellos se tallereaban entre sí, se tallereaban entre ellos y pues lograban mejorar sus obras. Pero ahora los escritores modernos, los escritores contemporáneos, pues tenemos que buscar trabajar en equipo, que otros nos ayuden, ¿sí? A mejorar nuestra obra y nosotros también ayudar a otros compañeros y colegas a mejorar nuestra obra. Ese es el trabajo de los talleres literarios. Y es el trabajo también de la creatividad, es decir, de estimular entre sí, ¿no? A estimularnos y estimular a los demás para el proceso creativo, ¿no? El trabajo colaborativo. Sobre todo porque, pues sí, el trabajo literario, el trabajo de este arte, del arte literario, es un trabajo muy solitario mientras se crea, ¿no? Y también mientras se crea y mientras se publica y mientras se busca, es un trabajo muy solitario. Y precisamente por eso hay que buscar el acompañamiento de otros escritores que también tengan esa vocación, porque también eso sí es muy importante. No todos los escritores
son generosos, en el sentido de querer ayudar, querer ayudar a otros escritores a que también logren sus metas y a que mejoren su forma de ser escritores. Hay muchos escritores que son egoístas, ¿no? Hay un famoso meme, ¿no? Que viene de la película, de una película de Woody Allen, ¿no? Perdido en París o algo así se llama, donde el personaje que viaja en el tiempo se encuentra con Ernest Hemingway y le dice, oigan, yo tengo una novela, o sea, la leería, dice, no, ¿por qué no? Le dice, no, no la quiero leer. ¿Por qué? Porque si es muy buena, te voy a odiar porque es muy buena. Y si es muy mala, también te voy a odiar por ser tan malo. Entonces, para qué quiero leerla? Mejor no la leo. Y hay muchos escritores así, ¿no? Que cuando encuentran a alguien que es mucho mejor escritor que ellos, lo que lo supera en algún aspecto, tienden a destruirlo, a cortarle las alas, a decirle que no sirve, ¿no? Encontrarle defectos, en lugar de impulsarlo. Y al revés, si encuentran a un escritor al que todavía le falta mucho, al que hay que orientar, al que hay que darle lecturas, hay que hacer lo que entienda, y si no entiende, pues volverle a explicar y explicar hasta que entienda. ¿Por qué no? ¿Por qué lo que escriben no está tan bien? Hay otros que prefieren, pues, deshacerse de ellos, ¿no? Es decir, mejor dedícate a otra cosa, man, porque tú no estás llamado a escribir. Como si el escribir, como si el escribir fuera algo ya aprendido, algo que viene y que se da naturalmente, algo heredado, algo natural, algo innato. Pues no, salvo que sea un monstruo de la naturaleza, un fenómeno, como ya hemos hablado mucho tiempo, como Rulfo, como Rimbaud, como Borges, que ya desde pequeños ya sabían, ¿no? Y tenían ese talento. Muchos tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajarlo. Primero tenemos que descubrirlo, descubrir ese gusto, después hacerlo una vocación, después hacerlo nuestra vocación, y cuando lo abrazamos con nuestra vocación, empezar a trabajar en ello y llevarlo hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta lograr una obra que valga la pena o de la cual estemos satisfechos. A lo mejor no vale la pena para los demás, pero para nosotros ya estamos satisfechos con eso. Y eso es lo principal. Lo principal es escribir una obra o escribir obras que nos dejen satisfechos. Ya si a los demás les parecen bien, eso ya nosotros ya no lo podemos gobernar, pero el primer punto es que nosotros estemos satisfechos con ello. Entonces, esa es una de las cuestiones que a mí me parece mucho más importante de tomar en cuenta con este ejemplo de los Beatles, ¿no? Porque se piensa mucho, ¿no? Bueno, es que los Beatles ni siquiera estudiaron música, eran unos muchachos de la clase baja de Liverpool que nunca tuvieron entrenamiento musical, que nunca aprendieron a escribir música y que triunfaron a nivel mundial y que se han convertido en unos artistas reconocidos, envidiados y emulados, ¿no? Y analizados, ¿no? O sea, es increíble la cantidad de personas ahora que se han dedicado a analizar, a desmenuzar hasta lo último, la forma en cómo están hechas las canciones de los Beatles. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta? Lo que nos damos cuenta es que primero ellos solos no hubieran logrado nada. En términos musicales, es la complementación perfecta de los cuatro, ¿no? De los cuatro como un ente, ¿no? Al principio a los Beatles le decían el monstruo de las cuatro cabezas, ¿no? Eh, Porque todo lo hacían en grupo, ¿no? Iban todos para acá, todos para allá, eran indistinguibles los cuatro, en sentido de que
eran los Beatles, ¿no? No se podía hablar de ninguno de ellos aparte, eran los Beatles. Esa es la primera integración, pero sobre todo, y aquí creo que hay que tomar en cuenta, hubiera sido muy interesante que en ese documental estuviera George Martin, que en ese documental, bueno, sí aparece en algunas ocasiones, ¿no? Porque pues, él estaba por ahí, pero él no es el productor de esas canciones. Entonces, a mí me hubiera gustado o sea, atestiguar o que las cámaras atestiguaran la forma en la que George Martin sirvió y servía como catalizador de las energías creativas de los cuatro, ¿no? La forma en que él los interpretaba, en la forma en que él los entendía y traducía sus ideas musicalmente a través de arreglos y cómo él colaboraba, cómo él participaba y cómo él contribuía a crear pues esas obras maestras que por ejemplo el cuarteto de cuerdas de Yesterday, ¿no? La trompeta de For No One, los violines de Eleanor Rigby, y muchas canciones donde él hacía los arreglos, ¿no? Él hacía la partitura porque él era un músico entrenado, un músico de conservatorio que manejaba pues la orquestación y la, la notación musical y que él era el que traducía las loqueras y las fantasías de esos chavos. Ese es el trabajo también de un coordinador de un taller literario y de un editor en una editorial. Lamentablemente ya no existen editores como antaño, editores que verdaderamente primero sepan de literatura, ¿sí? Y segundo, que sean capaces de ayudar al escritor a mejorar el, el original, a mejorar su manuscrito. ¿Para qué? Para que funcione mejor como obra literaria, ¿no? Porque no, o sea, un texto literario, ni siquiera cuando está escrito está completado, ¿no? Decía Borges que los textos nunca se terminan, se abandonan, ¿sí? Entonces, por eso Borges, podemos ver ahí ejemplos de cómo le entregaban las galeras y él todavía las galeras las corregía y les añadía cosas hasta que llegaba un momento en el que el editor se las quitaba y decía, ya, güey, porque ya lo aumentaste 5 páginas, o sea, cuando lo volviste a releer le aumentaste 5 páginas y pues no, o sea, el libro ya estaba formado. Entonces, esa es una de las cuestiones. O sea, ni siquiera terminado, ya impreso el libro termina de hacerse. Más bien, los escritores los abandonan o los abandonamos porque pues, ya no, para no seguirlo corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y dejarlo en un párrafo. Entonces, esas es las reflexiones que a mí me trae este documental que de lo que podemos aprender y de lo que podemos, cómo lo podemos esto trasladar a la literatura, a al trabajo literario, ¿no? Porque finalmente, pues, se trata del proceso creativo. Entonces, pues bueno, pues por el momento es lo que les agradezco su paciencia si es que han llegado hasta acá. Y sobre todo, pues bueno, quiero agradecerle, pues bueno, a todos los nuevos miembros del canal, los que ya se han inscrito, los que me siguen y los que ven estas charlas y los que han seguido a lo largo de este año las charlas, los periodos en los que hemos estado, esta nueva fase que, bueno, pues es mi intención que se mantenga semanalmente, pues para ir creciendo la comunidad y sobre todo seguir hablando de lo que nos gusta, que es y de lo que es nuestra pasión, que es la literatura, que son los libros, que es la música, que es el cine, que es la cultura en general. Entonces, pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, he querido también tratar o aprovechar un tema
una obra que nos muestra precisamente el proceso creativo y cómo nosotros lo podemos aprovechar para esto. Entonces, pues a todos les deseo muy feliz Navidad. Nos vemos antes de que termine el año, el próximo lunes. Y pues, primero que nada, y más bien, después de todo y finalmente, les agradezco, les mando un gran abrazo a todos los que nos están mirando y pues que se la pasen muy bien en estas fiestas. Muchas gracias.